Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que, créanme, les va a dejar sin aliento, llena de pasión, intriga y ese toque audaz que tanto nos gusta explorar. Hoy vamos a desgranar el escándalo nocturno que desafía lo prohibido, protagonizado por Hande y Kerem. Sí, han oído bien. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros y fascinantes de esta pareja, explorando los rumores, las especulaciones y, por qué no, las realidades que han puesto a muchos a hablar. Este no es un vídeo para los débiles de corazón, porque vamos a tocar temas que, como dice el título, desafían lo prohibido. Así que si disfrutan de análisis profundos, de desentrañar misterios y de entender las dinámicas complejas entre figuras públicas, este es su lugar. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de este calibre. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar. El título, El escándalo nocturno que desafía lo prohibido, ya nos da una pista clara de lo que vamos a tratar. Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, y que cuando se unen, generan una electricidad palpable. Pero esta vez, la electricidad parece venir cargada de polémica. ¿Qué significa desafiar lo prohibido en su contexto? Podría ser desde una relación que rompe moldes, hasta acciones que van en contra de lo establecido, o quizás un romance que surge en circunstancias inesperadas y con un trasfondo de misterio. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem, con su carisma y su trayectoria, tienen la capacidad de generar titulares y, a menudo, controversia. Vamos a empezar por desmenuzar un poco quiénes son Hande y Kerem individualmente. Hande, conocida por su talento actoral, su belleza y su personalidad vibrante, ha sido objeto de atención mediática constante. Su carrera ha estado marcada por roles icónicos y una vida privada que, aunque a veces reservada, ha despertado la curiosidad del público. Por otro lado, Kerem, también una figura destacada en la industria, a menudo asociado con un aura de misterio y una intensidad que cautiva. Cuando sus caminos se cruzan, las expectativas se disparan y los rumores comienzan a volar. Pero vayamos al grano, escándalo nocturno. ¿De qué estamos hablando exactamente? Las especulaciones son muchas y los rumores, como saben, viajan a la velocidad de la luz, especialmente en la era de las redes sociales. Podríamos estar ante una escapada secreta, una reconciliación inesperada, un encuentro que ha salido a la luz de forma comprometedora, o incluso algo más profundo, como una conexión emocional que va más allá de lo que el público conoce o aprueba. La palabra noche sugiere intimidad, oscuridad, quizás algo que se mantuvo oculto, y la palabra escándalo nos indica que lo que sucedió ha generado una reacción pública, un revuelo, una ruptura de la norma. Desafiar lo prohibido añade una capa de audacia, de ir en contra de las expectativas, de las reglas sociales o incluso de contratos y compromisos preexistentes. Pensemos en algunas posibilidades, y esto es puramente especulativo, basado en la naturaleza de las noticias del corazón y los titulares que suelen generar estas figuras. Podríamos estar hablando de un romance que se desarrolla a espaldas de otros, quizás cuando uno o ambos estaban en otras relaciones o comprometidos de alguna manera. La noche podría referirse a un encuentro clandestino, a un momento de vulnerabilidad compartido lejos de las miradas indiscretas. Y el escándalo surge cuando esa intimidad se hace pública, o cuando se percibe que han cruzado una línea. Otro ángulo podría ser que su relación, en sí misma, desafíe lo prohibido. Tal vez hay una diferencia de edad significativa, o provienen de mundos muy distintos, o hay otras circunstancias que hacen que su unión sea vista como inusual o controversial por ciertos sectores del público o de la industria. Recordemos que Hande y Kerem, en diferentes momentos de sus carreras, han estado en el ojo del huracán mediático. Las relaciones pasadas, las amistades, las colaboraciones, todo ha sido analizado y diseccionado por los fans y los medios. Cuando se trata de ellos dos, la química es innegable, ya sea en pantalla o en la vida real. Esa chispa que generan juntos es lo que hace que la gente se interese tanto en su dinámica. Y es precisamente esa fascinación lo que puede alimentar los rumores de lo prohibido, o de escándalos. La gente tiende a proyectar sus deseos y sus fantasías en las figuras públicas, y cuando hay una conexión tan fuerte entre dos personas, es natural que se especule sobre la profundidad de esa conexión y sobre los límites.
Es que podrían estar dispuestos a cruzar. Vamos a analizar la figura de Ande. Su imagen pública es a menudo la de una mujer fuerte, independiente, con una carrera en ascenso y un gusto impecable. Ha demostrado ser muy selectiva con sus proyectos y con las personas con las que se asocia. Esto hace que cualquier rumor que la involucre en un escándalo sea especialmente intrigante. ¿Qué podría hacer Ande para desafiar lo prohibido? Podría ser un acto de valentía, una decisión que prioriza su felicidad sobre las convenciones, o un momento de pasión descontrolada que la lleva a tomar un camino inesperado. La audacia es algo que en dosis adecuadas puede ser admirado. Y luego está Kerem. A menudo retratado como un hombre misterioso, carismático y con un magnetismo difícil de ignorar. Su presencia en pantalla es cautivadora, y su vida privada ha sido objeto de mucha especulación. Si Kerem se encuentra involucrado en un escándalo nocturno que desafía lo prohibido, esto podría indicar una faceta de su personalidad que no es tan conocida públicamente. Tal vez una impulsividad, una necesidad de vivir intensamente, o una conexión emocional tan fuerte que lo lleva a ignorar las posibles consecuencias. La audacia de Kerem podría manifestarse en su disposición a arriesgarlo todo por un sentimiento, por un momento. La combinación de ambos, Ande y Kerem, es lo que eleva este escándalo a un nivel superior. No se trata de un escándalo aislado de una persona, sino de una dinámica entre dos figuras que juntas tienen un poder de atracción enorme. ¿Qué tipo de prohibiciones podrían estar desafiando? Podría ser la prohibición de enamorarse de alguien equivocado, la prohibición de tener una relación que no encaja con la imagen pública que se espera de ellos, o incluso la prohibición de ciertas acciones o comportamientos que podrían poner en riesgo sus carreras. La noche podría ser el escenario de una decisión crucial, un momento en el que las reglas se difuminan y las pasiones toman el control. Ahora, consideremos el impacto. Cuando un escándalo de esta magnitud sale a la luz, las reacciones son diversas. Por un lado, están los fans que apoyan incondicionalmente, los que ven la audacia y la pasión como algo admirable. Para ellos, Ande y Kerem están viviendo su vida, amando a quien quieren, y eso es lo importante. Luego están los críticos, aquellos que juzgan, que señalan las supuestas transgresiones, que exigen que las figuras públicas mantengan un comportamiento ejemplar. Y por supuesto están los medios que se alimentan de estos temas, magnificando cada detalle, cada rumor, hasta convertirlo en una noticia de portada. La forma en que Ande y Kerem manejan este escándalo será clave para su imagen futura. ¿Serán transparentes? ¿Negarán todo? ¿Lo abrazarán como parte de su narrativa? La estrategia que adopten dirá mucho sobre su carácter y sobre la profundidad de su conexión. Si lo que sucedió realmente desafió lo prohibido, implica que hubo una barrera significativa que cruzar. Esto puede ser algo que a la larga los fortalezca como pareja si logran superar las adversidades juntos. O por el contrario, puede ser una grieta que, si no se maneja con cuidado, podría ser destructiva. Es importante recordar que en muchos casos, lo que se publica en los medios no es la historia completa. Hay muchas capas, muchas motivaciones ocultas, y lo que vemos desde fuera a menudo es solo una versión editada de la realidad. Sin embargo, el concepto de el escándalo nocturno que desafía lo prohibido nos invita a reflexionar sobre los límites que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás, sobre la naturaleza de la pasión, y sobre las consecuencias de nuestras acciones, especialmente cuando nos encontramos en el centro de la atención pública. Podríamos estar hablando de un romance que comenzó en secreto, quizás durante un proyecto conjunto donde la química era demasiado fuerte para ser ignorada. La noche podría ser el momento en que esa química se tradujo en algo más, algo que iba más allá de las conveniencias profesionales o personales. El escándalo surge cuando esa relación se descubre, o cuando se percibe que ha habido una falta de respeto hacia terceros, o hacia las normas sociales. Y el desafío a lo prohibido podría ser la audacia con la que deciden continuar con esa relación a pesar de las posibles repercusiones. Otra posibilidad es que el escándalo no sea un romance, sino un acto de apoyo mutuo o una defensa apasionada que va en contra de la opinión pública o de las expectativas. Quizás Ande defendió a Kerem en una situación difícil, o viceversa, y esa defensa, realizada en un momento crítico, fue percibida como prohibida, o escandalosa por aquellos que esperaban una postura diferente. La noche podría simbolizar un momento de crisis, de tensión, en el que se tomaron decisiones arriesgadas. Pensemos en las repercusiones en sus carreras.
Una figura pública que se ve envuelta en un escándalo puede ver su imagen dañada, sus contratos amenazados e incluso su carrera truncada. Sin embargo, a veces un escándalo bien manejado puede incluso potenciar la popularidad, convirtiendo a la persona en un personaje más interesante y relatable. La clave está en la autenticidad y en la forma en que se presenta la historia al público. Si Ande y Kerem realmente están desafiando lo prohibido, es probable que haya una razón poderosa detrás de ello, una razón que los impulse a correr ese riesgo. La fascinación por las relaciones de las celebridades es un fenómeno complejo. Por un lado, admiramos su éxito y su talento, pero por otro, nos deleitamos en sus fracasos y en sus momentos de debilidad. Un escándalo nocturno que desafía lo prohibido toca todas estas fibras. Nos da la oportunidad de especular, de juzgar, de admirar y de reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias decisiones. Si analizamos las palabras clave, Ande, Kerem, escándalo nocturno, desafía lo prohibido. Cada uno de estos elementos añade una capa de intriga. Ande y Kerem juntos, en un escenario nocturno, generando un escándalo que rompe las reglas. Es la receta perfecta para captar la atención. Lo que debemos preguntarnos es, ¿cuán lejos están dispuestos a llegar Ande y Kerem para proteger lo que sienten, o para lograr lo que desean? ¿Están dispuestos a sacrificar su imagen pública, sus carreras, por un amor prohibido o por una causa que consideran justa? La audacia de desafiar lo prohibido implica un alto grado de convicción y de pasión. Podríamos estar ante una historia de amor clandestino, de esas que se ven en las películas, pero que de repente se manifiestan en la vida real de personas que admiramos. La noche como cómplice, el silencio como testigo, y el descubrimiento como el detonante del escándalo. Y el desafío a lo prohibido, bueno, ese es el motor que impulsa la narrativa. En resumen, el escándalo nocturno que desafía lo prohibido, protagonizado por Ande y Kerem, nos presenta una narrativa rica en posibilidades. Desde un romance secreto que sale a la luz, hasta una acción audaz que rompe las convenciones, lo que está claro es que esta historia gira en torno a la pasión, el riesgo y la transgresión. La fascinación por Ande y Kerem como pareja es innegable, y cuando se les asocia con un título tan provocador, la curiosidad se dispara. Lo que podemos inferir es que se trata de una situación en la que las emociones han tomado el control, llevando a decisiones que van en contra de lo establecido, y que han generado, o podrían generar, un gran revuelo. La audacia de desafiar lo prohibido sugiere una fuerza interna, una convicción que los impulsa a actuar, independientemente de las consecuencias. Y es precisamente esa audacia, esa voluntad de ir más allá de los límites, lo que hace que esta historia, sea real o especulativa, sea tan cautivadora. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este intrigante título con nosotros. Hemos explorado las posibles facetas del escándalo nocturno que desafía lo prohibido, y lo que podría significar para Ande y Kerem. Recuerden, el mundo del espectáculo está lleno de historias, y algunas son más fascinantes que otras. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Les agradezco enormemente por haberse quedado hasta el final y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre este supuesto escándalo? ¿Creen que Ande y Kerem serían capaces de desafiar lo prohibido? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o les ha hecho pensar, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de análisis, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.